Muy buenas tardes a todos, bienvenidos sean a este podcast titulado Niñez en Movimiento, Trauma, Violencia y Desastres en la Infancia Migrante de Guatemala y en el Mundo. Para esta tarde tenemos un invitado muy especial. Él es Inés Juan Carlos. Bienvenido seas. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte en esta tarde. Me gusta que tú compartas este tema conmigo porque nos conocemos de años y hemos trabajado en algunas actividades y hemos estudiado juntos la parte de psicología. Entonces, me da gusto que tú seas parte de este proyecto. Gracias por la invitación y pues es un gusto realmente que esté interesado en este tema, poco abordado por cierto. Sí, claramente sí, pero como les dije anteriormente, pues sean todos bienvenidos, ¿verdad? Y hoy queremos hablar de este tema que a primera vista se ve simple, parece como una noticia lejana, esas que a veces vemos en un informe, o vemos una fotografía, o vemos en una cifra, ¿verdad? Pero es más que eso, ¿verdad? Es más que un papel, es más que verlo desde algo muy lejano. Si lo vemos más de cerca, si lo vemos ya desde una persona individual, ¿verdad? Que estamos hablando ahorita de niñez, adolescencia, ¿verdad? Ya estamos hablando de ciertos individuos, ¿verdad? Entonces, es algo más profundo, ¿verdad? La parte de una niñez migrante, ¿verdad? Entonces, hemos visto, ¿verdad? En algunas ocasiones, caravanas, ¿verdad? Que se hablan de caravanas que vienen al lugar, hablan de las fronteras, a veces deportaciones, ¿verdad? Las personas que son deportadas a veces de otros países. Pero estos niños, niñas y adolescentes que se mueven en estos contextos son muy vulnerables, como muy inhabitables, ¿verdad? Porque no es que todos lo vivan, ¿verdad? Entonces, pasa porque hay violencia, porque hay desastres, porque hay pobreza extrema, ¿verdad? Porque no miran un futuro, entonces ellos al momento de emigrar creen que van a encontrar un futuro mejor en otro lugar, ¿verdad? O pueden ser otras situaciones que migran, ¿verdad? Entonces, vamos a ir como evaluando en este podcast, vamos a ir hablando de la parte macro, ¿verdad? La parte meso y la parte micro, es decir, los sistemas políticos, porque es parte de lo que vivimos, la familia, que también es otro sistema, ¿verdad? Y la vivencia desde lo que siente un niño, desde lo que siente una niña, desde lo que percibe un adolescente. Eso ya sería algo muy diferente, que es lo que queremos ver acá, ¿verdad? Que no sea algo muy lejano, como una noticia muy lejana, sino que realmente sea algo más impactante y que sea más cercano al otro, ¿verdad? Entonces, cuéntanos tú en tu experiencia, en lo que tú has trabajado, en lo que tú has vivido desde la parte de... En lo que sé, Ajá, en lo que sabemos de esta parte de la migración, pues hay que mencionar datos a nivel mundial, específicamente podemos empezar a nivel mundial para que tengamos una idea de la dimensión monumental que tiene este tema en la actualidad, y pues que ahorita estamos alrededor de 36 millones de niños, niñas y adolescentes que son migrantes internacionales, es decir, que viven fuera de su país de origen, que lo tienen que abandonar por diversas razones. Y además, en el 2023 tenemos el dato estadístico que 31.2 millones de niños y niñas fueron desplazados dentro de sus propios países, es decir, de las áreas rurales se van para las áreas urbanas, muchas veces por cuestiones de estudio, de oportunidades laborales, de crecimiento. No hay una oportunidad en la área rural, entonces tienen que emigrar a las grandes ciudades, a las urbes. Y estos millones de infantes pues, viven como un cuerpo en movimiento, y el self está tratando de sostener algo de coherencia en medio de rupturas, pérdidas y de amenazas continuas. Y estamos hablando de amenazas de todo tipo, desde físicas, desde incluso políticas, amenazas de verdad de todo tipo que realmente no se han visibilizado hasta este momento como tal. Sí, realmente, como tú hablas, es algo muy alarmante. Estamos hablando, como dijimos, de la parte internacional, ¿verdad? Que podemos decir, bueno, con nosotros no pasa nada porque estamos como lejos de esas realidades, pero al final, si hablamos de algo más cercano, algo más local, también vemos que hay cifras alarmantes, ¿verdad? Y claro, una cifra es como un número, pero ese número también representa vidas, representa personas, ¿verdad? Entonces, así como a nivel como Latinoamérica, ¿verdad? Así como en Caribe, que estamos un poco más cerca,
no creas que la situación es diferente a lo que tú comentas. Igual es de intenso, igual hay cifras bien representativas, donde la población que migra es de un 13%, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, no es algo que es como lejano, ¿verdad? Y a veces alcanza hasta el 25%, ¿verdad? De la parte de ir migrando, de tanto desplazados como refugiados y todo. Y las cifras no es como que nosotros nos las saquemos como de la mano o algo así, sino que son cifras que ustedes pueden corroborar, ¿verdad? La parte de UNICEF se encarga como de evaluar estas situaciones que sí están pasando, que sí es una realidad. O sea, no es algo lejano, ¿verdad? Entonces, estas cifras son historias, son personas, ¿verdad? Que a veces, como tú decías, no se hacen visibles, no se dice, no se habla, pero son realidades que pasan, hoy está pasando, ahorita hablamos de estas cosas. Que muchos niños, niñas y adolescentes están migrando, y a veces migran acompañados y a veces no acompañados. Son realidades bien distintas, pero que al final atraviesan violencia armada en el camino, atraviesan desastres naturales que pueden ocurrir al migrando, un colapso institucional donde no tienen redes de apoyo, no hay nadie que en el camino diga, bueno, aquí hay alguien que es tu voz, que te apoya, ¿verdad? Un abandono estatal que ni sabe de esos números, ni sabe de esas cifras, porque eso es de los que sabemos, pero de los que no sabemos, donde no hay cifras, es inimaginable. Entonces, al final, hablando de esto, desde la perspectiva del trauma, podemos decir, bueno, esas experiencias pueden ser potencialmente traumáticas para niños y adolescentes. Claro, no podemos venir y definir quién y quién no, ¿verdad? Porque eso ya sería como una evaluación más interna de poder determinar. Más individual. Sí, pero al final pasa. Entonces, sí, eso es lo que queremos ir como desglosando en este momento de compartir. Pues hablamos de cifras, pero acuérdate también que hay muchos migrantes que no están reportados. ¿Cuánta gente muere en el camino? Tenemos una cifra negra, ¿verdad? Y que toda esta psicotraumatología y el psicoanálisis, pues desde esta perspectiva hay que sostener que se vuelve clave no etiquetar a las personas como migrantes, como niños víctimas, como esta niña es una heroína porque pasó tales calamidades, o porque pasó hambre, o porque vivió violencia, o porque atravesó un desastre, o porque pasó las noches sin cobijar, con temperaturas bajo cero, porque pasó una ruta migratoria peligrosa, porque esto, pues, recuerda que el ser es intacto en su valor y está fragmentado en una organización interna que no es como muy visibilizada actualmente. Sí, realmente, pues mira, nosotros en esta clase que estoy llevando de trauma colectivo se habla de las creencias del trauma. Hay una de esas es no etiquetar a la persona. Porque si detectamos a la persona, le estamos determinando qué es, quién es, ¿verdad? Y yo creo que es muy importante etiquetar sí o definir las circunstancias de la persona. Porque entonces la persona también va a entender dentro de ella misma, si lo habla del ser, ¿verdad? Que soy yo, va a entender qué es lo que está pasando y por qué está viviendo eso y por qué está sufriendo eso. Entonces sí es importante definir las situaciones, pero no etiquetar a la persona. Como tú decías, respecto a decir, esos son héroes, son heroínas, están buscando su mejor futuro, o sea, les etiquetamos que entonces el bien migrante tiene que ser fuerte y tiene que ser inaccesible, ¿verdad? Se está encasillando a las personas. Entonces, realmente creo que tenemos de preguntarnos en esa parte de dónde viene el concepto, para iniciar como que ¿de dónde viene el concepto de nivel migrante? ¿De dónde surge esa parte, verdad? ¿De dónde inicia todo, verdad? Entonces, históricamente, o sea, la migración se pensó primero, o sea, el fenómeno para adultos. O sea, no se habló de niños, o sea, se habló de los adultos que se van a trabajar, que son exiliados, ¿verdad? Por cuestiones políticas, refugiados de guerra, que tienen que salir, ¿verdad? De sus países y todo. Pero luego, con el tiempo, como que se fue dando cuenta, ¿verdad? Ciertas instituciones que no solo miran la gente adulta, sino que esa gente adulta iba acompañada de niños, o sea, de niños y adolescentes. Entonces fue como, bueno, se les determinó como ellos son los que acompañan.
Pero, o sea, al final se vio que sí, se va en grupos, a veces se van en grupos y todo. A partir como de los 80 o los 90, pues se incrementó esto, ¿verdad? De los flujos migratorios. O sea, empezó así como en América Latina, Estados Unidos y dentro de nuestra propia región, porque a veces la inmigración no solo es como que a un país extranjero, sino que del área rural se vienen a la capital, o sea, también puede ser como una migración, ¿verdad? Entonces se fue dando cuenta de que si había niños, ¿verdad? Migrantes, que podían estar acompañados. Y esas son otras realidades, porque no es lo mismo ir con tu familia a que solo vengan y te digan, bueno, te vas solito. Y allá te está esperando tu familia y tú en todo el trayecto solito, sin nadie, no sabes qué pasa. Imagínate, es bien difícil para un niño, pues, o sea, para una niña, donde pueden ir sufriendo varias cuestiones, ¿verdad? Entonces, no sé qué va a su opinión tú sobre eso. Pues esto obliga a cambiar la mirada. Ya no se trata solo de cuántas personas usan una frontera, o no digamos una, porque hay muchas personas que usan no solo una, sino varias fronteras. ¿Y qué pasa con las funciones del yo? El sistema afectivo. El sistema afectivo primaria y la construcción de identidad, que la vas perdiendo conforme vas avanzando en cada país, en cada cultura. Cuando la infancia se desarrolla en medio de desplazamientos, de amenazas y también de pérdidas, de muchas pérdidas de referentes, ¿verdad? Entonces, desde el enfoque que tú estás usando en tu clase, pues diríamos que la migración se vuelve una matriz de experiencias potencialmente traumáticas, cuya intensidad depende de una historia previa, del apego, de la estructura de la personalidad, del contexto y de la respuesta del entorno, que no siempre va a ser posible. No, realmente sí hay como varios factores de los que tú hablas, ¿verdad? De decir, bueno, realmente me voy de mi núcleo familiar o alguien de mi núcleo familiar se va, o sea, ahí es como que se rompen los vínculos familiares, o sea, se rompe como cierta parte también de la personalidad del niño, ahora se va como configurando todas las situaciones que va pasando, va avanzando, ¿va? Porque al final la migración no solo afecta al que está migrando, sino afecta también a los que se quedan, o sea, de un lugar, ¿va? Entonces, bueno, y entonces nos preguntamos ahora, o sea, ¿qué es lo que empuja a estos niños y niñas a los después a emigrar? ¿Quién quiere irse de su familia? ¿Quién quiere irse de un lugar donde está seguro? Correcto. O sea, es cuestionante porque yo diría, bueno, yo no me quisiera ir así, pues, o sea, sin saber que me para allá y dejar a mi familia acá, o mi familia está en otro lugar y bueno, puede que sea por eso también migre, su familia está del otro lado, ¿verdad? Entonces, realmente la migración infantil no parece como algo simplista, ¿verdad? O sea, realmente es como buscar un sueño, buscar algo, los niños se van porque están buscando un sueño, porque quieren encontrarse con su familia, ¿verdad? Es algo más estructural que lo que hablamos, ¿verdad? Hay factores que influyen en tu trasfondo que a veces no vemos. Y uno de estos es que hay violencia, ¿verdad? Crimen organizado, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que se va porque lo están extorsionando y piden asilo político en otro país, ¿verdad? O el lugar donde viven. Pues, tenemos aquí César, esto que trabajas en la Corte de Justicia, ¿nos puedes hablar un poco más cercano de los jóvenes en conflicto con la ley, que coloquialmente se dirían pandilleros, ¿verdad? Pero ¿qué nos puedes hablar como de esta realidad y que tú has visto referente a los adolescentes, los niños y las niñas? O sea, solo me compartir un poco. Bueno, veamos que es cierto, Guatemala es un país pues, potencialmente violento, en donde niños, específicamente que estamos hablando de niños y adolescentes, son reclutados a temprana edad por en este caso Guatemala, pues tenemos a la pandilla Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, que reclutan a niños pues potencialmente tienen esa capacidad de atraerlos justamente por la vulnerabilidad que les ven. Estamos hablando de la pobreza, de las necesidades que no las cumple el Estado de Guatemala. En este caso estamos hablando de nuestro país, en donde las pandillas y las maras aprovechan este vacío para llenarlo
pero también tiene un trasfondo. Los niños, pues en Guatemala la ley es bastante benévola, entonces no son condenados como adultos, cosa que se sucede en otros países, y son perfectos, son perfectas ideales también para delinquir, toda vez de que pueden delinquir y pueden causar un asesinato, pueden causar extorsiones, como tú bien mencionaste, que es una de las falencias más notables de nuestro país, en el que colocan a estos niños como victimarios, y entonces la pena pues es bastante reducida, y es por eso de que los utilizan, los reclutan sabiendo que pues, su pena va a ser menor, y ofreciéndole muchas de las cosas que carecen en su familia, en el entorno familiar, y como te estoy diciendo, las falencias que el Estado hace que los niños se vuelvan vulnerables. Y hay una pequeña cosita que quisiera agregar. Estábamos hablando anteriormente de por qué miran los niños, pero los niños no van por su voluntad, casi nunca. Estamos persiguiendo los sueños, no de ellos. Están acompañando a los sueños de otras personas, están encontrándose con personas que decidieron tomar esa decisión y que los arrastran a esto, ¿verdad? Entonces, no solamente son vulnerables por todo lo que pasan, sino también los hacen vulnerables las personas que básicamente los inducen a migrar. O sea, es un factor bastante grande, es un montón de conflictos que un niño a su corta edad no debería de sufrir. Pasar. ¿Te imaginas todas las consecuencias que va a tener esta persona como adulto? En todos sus aspectos. En todos sus ámbitos, porque tú decías algo bien importante, ¿verdad? Como es que estamos hablando como de la parte micro, o sea, de la parte social, donde en la misma situación social hace que los mismos adultos tengan que tomar decisiones, aunque ellos tampoco quieran tomar decisiones, ¿verdad? Porque a veces son decisiones que uno toma desde la necesidad. Pero tomas tu decisión como adulta. Claro. Pero estás decidiendo por mí, que yo soy un niño. Claro, ajá. Pero entonces, ¿cómo eso, cómo el factor social influye en la parte tanto de la identidad del adulto, tanto en la situación del adulto, que el adulto también influye? Esa es como una cadenita, ¿verdad? Que influye tanto en el niño. Porque entonces dice, bueno, voy a migrar y voy a tener una mejor oportunidad. Y solo está pensando en la oportunidad, ¿verdad? Pero no está pensando en todo lo que se va a repercutir del daño emocional, daño físico. No solo estamos hablando del daño emocional, estamos hablando del daño físico que puede sufrir un niño en el momento de emigrar, ¿verdad? Y hay muchos niños actualmente ahorita que están regresando, son niños no acompañados. Es complicado, como tú dices, la parte tanto de las vías, ¿verdad? De la parte de la violencia, los desastres de nuestro país. Que Guatemala es un país altamente vulnerable a los desastres naturales, porque estamos tenemos fallas tectónicas, somos un país con climas fuertes y extremos, o sea, y no tenemos la parte estamos geográficamente pues a merced de desastres naturales, como son las erupciones, que tú te das cuenta que mucha gente, a pesar de que se les advierte que no pueden vivir, por ejemplo, en la falda de un volcán, pues viven, la necesidad los obliga, porque luego está Guatemala no se ha preocupado también por darles la vivienda, que es un derecho constitucional que tenemos todos. Y sin embargo, hemos visto recientemente en nuestra vida que han sido destruidas comunidades enteras de personas, pues quienes son más víctimas siempre, la gente con menos capacidad económica. ¿Y qué hacen ellos? Tienen que emigrar. Y también no hablemos solo de por desastres, también por la falta de oportunidades de empleo. Muchas veces también huimos de la propia violencia, tú mencionas algo importante, la extorsión hace que nosotros huyamos de nuestra vivienda, de nuestro hogar, para ponernos en salvo.
pues también si hablamos de género, pues hay un montón de discriminación, ¿no? Hay mucho machismo en Guatemala, muchos tabúes, muchas situaciones y muchos pensamientos sembrados que hacen que una persona no se sienta desarrollada a nivel personal y quiera ir a buscar otras soluciones donde pueda ser libre. Y luego tenemos pues también la institucionalidad. Tenemos mucha carencia, no teníamos grupos de apoyo, por ejemplo, para esa travesía de personas migrantes, sabiendo que Guatemala geográficamente está en una ubicación estratégica a nivel geográfico en América Latina y también a nivel mundial, porque pues los mares también hacen que Guatemala pueda ser un país de desplazamiento. Y no solamente estamos hablando de migrantes, hablamos también que hay un narcotráfico que atraviesa nuestra nación y que también, si vemos el tema del narcotráfico, también tiene relación con la migración, y sobre todo con los migrantes que también son utilizados para transportar eso. O sea, realmente el Estado de Guatemala no tiene políticas fehacientemente agresivas para contrarrestar todo lo que vulnera a un niño. Y que, o sea, cuando una persona toma la decisión de irse, una persona adulta, porque siempre va a ser una persona adulta en su mayoría de casos, desde ese cero, de ese inicio, vamos a tener un recorrido que nos va a causar un trauma en muchas partes de nuestra vida, de nuestra historia personal, y que nosotros no vamos a prever todas las cosas que vamos a atravesar y que nos va a repercutir en la vida adulta, pero me va a repercutir a mí, pero luego van a repercutir en nuestros amigos, en nuestros vecinos, en nuestra familia, en nuestros hijos. O sea, todo esto que realmente no vemos es un punto ciego donde no hay un apoyo interinstitucional, y de verdad estamos hablando de migraciones que tampoco hay políticas, tampoco desde la perspectiva psicológica para acompañamiento de un país a otro. O sea, no, o sea, aquí tú tienes que ver cómo salís adelante y también llegas al país de destino. Eso no es una garantía de que vas a tener un éxito. Lo que te espera ahí, la adaptación, el perder tu cultura, tu identidad, el apego de todas las personas que tenías, porque no siempre bajas toda la familia, habrán personas que van a ir solo una o dos. Y también hablemos no solamente de personas que sean niños, también acordemos que hay personas que atraviesan los países estando embarazadas y pues la niñez se desarrolla en un entorno bastante hostil. ¿Por qué? Porque en nuestros países de América, desgraciadamente, en todos los países de América, los latinos somos bastante discriminados y va a crecer en un entorno, en el lugar de destino, porque casi siempre pues ubican Estados Unidos o Canadá y van a crecer en un terreno hostil donde va a haber una marginación, una discriminación que también va a afectar a nivel, sí, o sea, nivel macho a futuro. Hay muchos factores, como tú decís, respecto a eso. O sea, realmente estamos hablando nosotros de niños, niñas, adolescentes que podemos como visibilizar, ¿verdad? Pero también está la parte como de las mujeres que tú dices que ya van en etapa de gestación y que desde ahí sabemos que en el interior, ¿verdad? Ya el niño sufre, o la niña, ¿verdad? Sufre el estrés de la madre, ¿verdad? Y no hay como una maternidad responsable, porque al final, pues, ¿qué le toca a esta adolescente también? Porque esas son adolescentes embarazadas que toca migrar porque no hay oportunidades. Entonces, desde ahí, ¿cómo se va configurando todo, verdad? O sea, todo lo de un niño, una niña y un adolescente. Entonces, sí es como bien importante ese tema, y como tú decías, no se habla, se dice, y no hay como esa parte de intervención psicológica. Claro, si no hay a veces de intervención física, de su salud, de su integridad física, porque al momento de emigrar pueden haber abusos, ¿verdad? Sexuales, o sea, puede haber maltrato, ¿verdad? O sea, todo lo que se vive en el trayecto de la migración, hablando pues de diferentes lugares, porque como hablábamos, la migración es externa y es interna. La gente que se tiene que venir de sus pueblos para la capital, donde se tiene que adaptar a un ritmo de vida diferente, una cultura diferente, una identidad diferente, una cosmovisión
son muchos factores que van como involucrando toda la parte de los niños y los adolescentes. Entonces, ahí sí que, como tú decías, ¿verdad? Viendo las realidades que están más cerca, ¿verdad? México, para México, Centroamérica, según pues hablábamos de INESEP, que reporta, o sea, entre enero y agosto de 2024, ¿verdad? México registró 925,085 personas migrantes, ¿verdad? En situación irregular, ¿verdad? Y 108,44,000 niños y niñas, ¿verdad? Que son menores, que no están acompañados, que era lo que te decía ahorita, que hay muchos niños que están regresando y no están acompañados. Entonces, vienen solos. Entonces, qué difícil, porque entonces venís asustado, venís con miedo, no sabes qué va a pasar, a dónde te van a llevar, si te van a llevar a un hogar o van a buscar a tus familiares, si ya tienes familiares acá, si los otros familiares se quedaron allá. Entonces son situaciones que... Y esa transición de estar como en un lugar en donde te van a reubicar, pues también... Pues, obviamente también te trata... Te va a generar estrés, te va a generar un trauma posterior. Y además, pues... tenemos desastres y violencia en países de América. Vamos a dejar un poco Guatemala, pero también vamos a ver el Caribe, que es similar a Centroamérica, que en países como Haití la violencia de las pandillas y los desastres naturales, igual que Guatemala, han provocado la duplicación del número de niños desplazados. En este país ya hay 680,000 niños en desplazamiento interno. Es un dato bastante reciente. Y esto nos damos cuenta que hay un colapso humanitario, que esta migración, este desplazamiento para muchas familias se vuelve la única forma, imagínate, la única forma de reducir el nivel de amenaza. Es una forma de protección y que el niño no va a poder comprender. Desde el psicoanálisis esto se traduce como un estado de incomprensión, donde el yo no entiende por qué su mundo se va a romper de esa manera. Sí, fíjate que en esta clase, como hablábamos, ¿verdad? Él hablaba, nos basábamos en la corriente del psicoanálisis, porque dependiendo de la corriente, cada corriente va a tener su definición de qué es trauma, ¿verdad? Por eso. Entonces, pero ahorita como estamos trabajando un poco en el psicoanálisis, ellos dicen que el trauma es un estado de incomprensión. Y para poder nosotros entender como el trauma, o sea, tenemos que ir como evaluando, analizando la situación, dándole un nombre, dándole un sentido a esta realidad. Pero imagínate para un niño que no tiene todas esas herramientas que un adulto tiene a nivel cognitivo. Hablando a nivel cognitivo, no es lo mismo un niño a un adulto, ¿verdad? Entonces es más complejo porque no entiende lo que está pasando. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué estoy en esto? Como tú decías, en vez de estar en mi casa, jugando, divirtiéndome, viviendo su niñez. Entonces, ¿verdad? Entonces vamos a hablar aparte de la situación global actual del movimiento, ¿verdad? Entonces, siempre en el marco de UNICEF, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo más estadísticas, ¿verdad? En el 2020 habían 36,000 niños y niñas migrantes. 36 millones. 36 millones, sí, 36 millones, ajá, ¿verdad? Y esto va aumentando, ¿verdad? O sea, a un 50%. Tú dices, entonces, o sea, en vez de que reduzca, en vez de que digas, bueno, está reduciendo, hay políticas que están como que, porque ahora pues las leyes de niñez y adolescencia y todo eso están más fuertes en algún punto, pero siempre tienen como ciertas brechas, porque una cosa es lo que está escrito y otra cosa es cómo se aplican en la realidad, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces al final de 2023 existían 31.2 millones de niños desplazados, ¿verdad? Dentro de sus países. La mayoría por conflictos, violencia, ¿verdad? Y una cierta porción por desastres. Entonces, vamos como avanzando en esa parte, y tú hablabas como de la parte de América Latina y el Caribe, ¿verdad? Entonces ahí también se estima que hay 8.7 millones, ¿verdad? Que están en movimiento. Y vemos en los países de latinoamericanos, ¿no? Porque si nos vamos a Europa, vamos a fijarnos en la migración de África hacia Europa, pero estamos concentrados en lo que nos corresponde, que en este caso pues, es Latinoamérica.
y específicamente Centroamérica y particularmente Guatemala. Nosotros, pues, también pues, somos un país que ha hecho mucha migración hacia Estados Unidos. Y por lo tanto tenemos nada más que atravesar un país que es México, donde todo el mundo sabe que es un país violento con narcotraficantes, famosos por su nivel de brutalidad. Claro. Y pues el volumen de niños y niñas que llegan sin un acompañante adulto a las fronteras de México hasta Estados Unidos, pues siempre mantienen niveles muy altos. En el 2023, la Autoridad Fronteriza de Estados Unidos registró alrededor de 137.275 encuentros de menores no acompañados en la frontera sur. Imagínate, o sea, y en el año entre octubre de 2023 y junio de 2024 fueron deportados 90.000 encuentros de niñas y niñas no acompañados. O sea, son cifras que realmente, imagínate, de 137 y 90.000 hace una cifra bastante significativa de los encontrados. Y te imaginas todas las personas que lograron cruzar. Es decir, que cada decena de niñas y niñas menores llegan a un país extraño, sin un adulto responsable que sea a cargo de. Y después que estas rutas que incluyeron violencia, secuestros, desiertos, porque atravesamos un desierto, selvas, detenciones, lo que tú mencionas, violaciones, explotaciones, ¿qué va a pasar en el otro país? ¿Qué va a suceder? Vas a ir a mendigar. O sea, tenemos que ver esas realidades que no están siendo visibles y no están siendo concientizadas tampoco por las autoridades de los países respectivos, de los países que reciben a estos migrantes. Sí, precisamente, o sea, acá tenemos, como tú dices, según la Constitución, muchos derechos a la vivienda, a la educación, a un lugar seguro, a la educación y todo. Y si ni aquí se cumplen esos derechos, imagínate en un país extranjero donde vas sin ninguna identidad porque van ilegales. O sea, no tienen derecho a nada. O sea, ni a ni salud, ni educación, ni nada. O sea, entonces, si hay esos tratados, ¿verdad? Ahí sí que sin ningún derecho, y más con esta situación que está pasando, que hablábamos, ¿verdad? De Guatemala, México y Estados Unidos, donde hay muchos niños que se los llevan para trata de personas, o sea, que allá los explotan, ¿verdad? Explotación laboral, sexual, ¿verdad? Entonces, imagínate, ya ellos van con miedo, van con un montón de cosas sin saber a dónde van y todavía llegan al país que supuestamente es un sueño y esos sueños son una pesadilla, ¿verdad? Porque realmente no era lo que se esperaba. Entonces, y vamos a hacer con las cifras, ¿verdad? Que al final nos basamos bastante en las cifras, pero ahí sí que qué bueno sería que hubiera no solo una política, ¿verdad? Para estas personas y que fuera más visible para que esto hubiera una reducción en las cifras, porque al final imagínate, o sea, implican muchas cosas que ellos pasan, ¿verdad? Y estamos hablando desde la parte psicológica, pero hay otros factores inmersos de lo que hablábamos. Realmente sí es algo muy intenso que sufren ellos y que son como un cúmulo de situaciones, porque nosotros hablábamos como la parte de microtraumas, ¿verdad? Entonces se hablaba esto de microtraumas como un efecto mariposa, se va sumando. Pero también tenemos que tomar en cuenta que también hay víctimas colaterales de estas víctimas primarias, porque en los cruces, pues en la selva, estamos hablando de migraciones a nivel de América, entonces vamos a encontrar que los niños sufren de violencia sexual, de robo de accidentes, pero también recordemos que hay una tasa no registrada y no oficial de personas que mueren en el trayecto, y estamos hablando de víctimas colaterales que de mi país de destino, Guatemala, yo sé que mi hijo se fue a Estados Unidos, pero no sé nada de él, entonces lo tengo como desaparecido, no sé si se murió. Entonces acuérdate también que hay unas víctimas colaterales que también van a tener un trauma, o porque yo me enteré que a mi hija le pasó esto y eso en el camino. O sea, realmente no solamente vamos a enfocarnos en las víctimas primarias, que realmente pues
obviamente tienen que ser lo primordial, pero también hay víctimas colaterales como la que estamos indicando. Sí, realmente ahí entonces ya no solo tenemos como inmersa la parte del trauma, sino también tenemos inmersa la parte del duelo. Correcto. Y como un ¿Qué duelo, el duelo sí es una pérdida, entonces puede ser una pérdida física, puede ser una pérdida física, o sea, hay muchas pérdidas, o sea, Correcto. ¿verdad? No solo es, la gente dice duelo porque alguien se murió. Y exacto, pero y ese duelo también lo vivís cuando sé que la abuela, que la prima sabe, va a tener su propio duelo cuando va a alejarse a sus niños, con sus, tal vez si bien van acompañados, pero también hay duelos allá atrás de esa migración, que también no le estamos dando la espalda, no lo estamos viendo, no lo estamos visibilizando, y no estamos viendo que es una situación bastante amplia y extensa, que no se le está dando una importancia. No hay una salud mental para estas situaciones, no hay un acompañamiento. Son decisiones que se tomaron realmente, por lo que hemos hablado, porque realmente no hay políticas realmente suficientemente positivas para que un Estado pueda proteger y evitar que una persona quiera quedarse en su lugar de origen, que una persona quiera quedarse en su país, que no quiera migrar. Sí, porque como tú decías, no es algo que le nazca a alguien ni que hoy se levante y decir, yo quiero irme de mi país o quiero irme a acá. Yo te hablaba de los duelos porque al final son pérdidas que pueden ser tangibles o no tangibles. Tangibles, que como tú decís, alguien se quedó perdido en el camino, se murió en el desierto, no sabemos, un niño no aparece, no. Pero también estamos parte de la parte intangible. La pérdida de la ausencia de alguien, de que ya no lo van a ver, que se quedó allá 20 años, o sea, un niño, o que no sabe de sus papás, no sabe realmente su realidad, no tiene a sus amiguitos, ya no va a la escuela, ya no tiene algo que conoce, ¿me entiendes? Como esa parte también es una parte de duelo que se puede ir como sumando o acumulando en esta parte y puede ir afectando a la vida de los NNA, que estamos hablando pues de los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Entonces, bueno, y hablamos como a nivel internacional, hablamos como a nivel centroamericano, pero Guatemala, nuestro país, que claro, no está lejano de lo que está afuera, ¿verdad? Porque todo nos influye, ¿verdad? O sea, somos como un entramado donde todos estamos como conectados y nos influye, pero nosotros queremos hablar pues de Guatemala, que es importante, ¿verdad? O sea, cómo está la situación en nuestro país de origen y que es un país, como tú decías, de tránsito y de retorno. Exacto. ¿Verdad? Que es un punto bien central geográficamente y que tenemos que ver, ¿verdad? Por un lado, pues como las niñas y los niños guatemaltecos migran hacia el norte, ¿verdad? Lo que hablaba. Por las razones mencionadas, que ya hablamos, que por la desigualdad, por la pobreza, por la violencia, por falta de oportunidades, porque no hay oportunidades dentro de acá, y es triste al final de que nos tenemos que ir de nuestro país, que está lindo, de nuestro propio país, y que es muy bonito y que tiene muchas casas, pero que realmente se ven muchos injusticias, ¿verdad? Sí. Entonces pero deja también Guatemala es un país que por lo mismo de su ubicación geopolítica y geográficamente ubicada, pues también es un país de tránsito de migrantes, pero también es un país al cual una nación tan poderosa como Estados Unidos e incluso México pues hace las deportaciones masivas, y no necesariamente de personas que sean de origen guatemalteco, porque aquí van a deportar a muchas personas centroamericanas y no solo de eso, hemos visto de otras nacionalidades. ¿Y qué van a hacer estas personas en un país desconocido, sin familia, sin una red de apoyo? O sea, realmente los movimientos migratorios en Guatemala, que han registrado aproximadamente 67.431 personas en el año 2024, donde alrededor del 16% de estas personas retornadas pues, correspondían a niños y niñas. O sea, estamos hablando de que un país con tanta
estamos hablando de un país donde hay una evidencia de un alto déficit de protección social hasta estos niños y niñas. Hasta este momento. O sea, y realmente es como decíamos, ¿verdad? O sea, ver a los niños y niñas adolescentes, ¿verdad? Que no están acompañados y que retornan a Guatemala. Es difícil porque hay que tener como un sistema que acá, ¿verdad? Que los abrigue. PGN es como la parte que se encarga como de esa parte, PNA, que es la parte de niñez y adolescencia, que tienen que encargarse de ver esa parte del cuidado, ¿verdad? Y la protección. Y del acompañamiento, ¿verdad? Pero si vemos nuestro personal, el personal, la realidad de Guatemala, no estamos capacitados para realmente saber cómo atender a esta población. No tenemos esa capacitación a nivel psicológico de todo lo que traen. O sea, se hace lo que se puede, ¿verdad? Ciertos primeros auxilios psicológicos, de lo que se puede, básicos, porque no tenemos como un plan de contingencia para esta realidad. No hay algo. Estás en lo correcto. Sí. Entonces, al final, creo que es importante, ¿verdad? Como visibilizar esa parte. Evidenciarle, concientizarlo. Y dar un acompañamiento realmente, pues, no dejar como a la deriva a las personas, ya sean retornados o no retornados, que no sean precisamente de Guatemala, de otros países. Realmente se tiene que haber es un plan de contingencia. Acuérdate que no todas las personas hablan español. O sea, imagínate, todavía con eso. Hay un trauma mayor de no entender mi idioma. Y me interesa a un país donde tampoco yo soy el dueño del idioma. O sea, ver cómo, por eso que digo, o sea, se atiende a las personas como se puede, porque realmente no estamos viendo como los demás tutores. Personas que son analfabetas, niños y niñas pues, y si nos vamos a los extremos, y yo soy un niño con una discapacidad, o sea, hay un montón de cosas que no están visibles y que estamos acá para... Bueno, esto creo que es un cosas que realmente me alimenta estas ganas y esta impotencia también de cambiar un sistema que está siendo invisibilizado y está ahí. Es una realidad de un país como el nuestro. Estamos diciendo que es de tránsito y que lo vemos, y eso quizás hace que nosotros perdamos un poquito pues esa empatía por estas víctimas realmente. Sí, como tú decías tú, para que a veces usamos términos como la parte de víctimas, pero yo siento que al final decirles víctimas también es como estarles chiquitos. Y yo siento que son realidades de estas personas. Realidades. Sí, que son realidades y que son personas, que son niños y niñas adolescentes que están sufriendo esta realidad y que les toca sin que ellos quieran. Entonces, sin que lo deseen. Entonces, bueno, hay muchos factores, ¿no?, de los que podemos hablar realmente en esta tarde, ¿verdad? Pero hablábamos que hay muchas... Sí, pero hay muchos factores que están como involucrados, o sea, de la calada. Ajá. El punto de vista clínico, duelos interrumpidos, ¿verdad? Que no se puede vivir. Exacto. Vergüenza, ¿verdad? Sentirse fracasados porque me fui con el sueño, que yo creía que era un sueño, y después regreso una pesadilla. Como una pesadilla. El envenenamiento que provoca la familia, o yo mismo, o sea, bueno, estamos hablando de mí, pero el envenenamiento que adquirió la familia para hacer mi migración, y que yo quizá ya era un niño cuando me fui, pero regreso como adulto y como adolescente, yo me voy a hacer cargo de la deuda porque yo fui deportado y tengo que ver cómo me las arreglo. Exacto. Para pagar una deuda, porque esto tampoco es gratis. No. Y encima de eso, como tú dices, no es gratis, la migración no es gratis, porque se sufren muchas cosas. Se sufren mucho, y si soy deportado también tengo esa presión de tener que volver a darlo, porque este dinero no se va a perder. No se va a perder, porque es el dinero de mi terreno, de mi pensión, de mi casa. O sea, estamos hablando de muchas cosas invisibilizadas que en ese post conseguís, pues,
Creo que concientizar. Y mira, y una identidad fragmentada, porque ya Exacto, no sabes, eso sobre todo. sí, ya no sabes de dónde sos, perteneces. de dónde perteneces. Si no soy de aquí, no soy de allá, y ya los de aquí, bueno, desde fuiste, adiós, y allá no sos nadie, entonces no sabes, se pierde Estoy el yo. desconectado de mi cultura, de mi idioma, exacto. Sí, entonces, ahí sí Ah, que sí. hay muchas cosas. Hay mucha tela de esto, Sí. realmente ese podcast no alcanzaría para esto, pero Sí. realmente Pero tenemos que concientizarnos realmente que es un tema bastante amplio y bastante invisibilizado. Vuelvo a repetir esa palabra porque realmente no está invisibilizado, no está visibilizado. La gente pues lo tiene como normalizado, que se quisiera decir. Y Guatemala tiene muchas leyes, muchos tratados, muchos convenios internacionales, como son la Convención de los Derechos del Niño, hay el protocolo de trata de personas migrantes, por ejemplo. ¿Tú conoces algunos? sí, o sea, yo realmente trabajé pues te digo, en la parte de niñez y adolescencia, y sí vi que la ley pues va como evolucionando, o sea, cambiando, ¿va? O sea, porque antes los niños no tenían derechos, ¿verdad? Exacto. Decidía como el juez, la jueza, el papá y la mamá. Ahora ya son sujetos de derecho. Allá con la ley PIN, que fue en el 2003, ¿verdad? Ajá. La ley cambió, ¿verdad? Esta parte, entonces se enfoca más en la parte del interés superior del niño. O sea, ¿cuál es la opinión del niño? ¿Qué quiere el niño? ¿Qué piensa el niño? Porque es una persona pensante y no se le ve. Ajá, se le miraba como objeto. Bueno, como tú dices, como acompañante. Como acompañante. O sea, no te estamos preguntando si querés. Ajá. Estamos desvalorizando su personalidad desde su inicio. Desde su inicio. No le damos esa visibilidad de que es una persona, ¿verdad? Y como persona tiene derecho a decidir, tiene derecho a opinar. A recibir protección especial en caso de violencia, abandono, explotación o desarraigo. Y también tenemos no solo la impunidad, o sea, si hablamos, como estamos hablando del tema de migración, también tenemos el Código de Migración y su reglamento que también tiene disposiciones especiales de protección para niños y niñas migrantes y también incluidos también los niños y ya retornaste o los que están en tránsito, ¿verdad? Protocolos de detención a niños migrantes elaborados junto con organismos internacionales de acuerdo a los tratados, pero ¿se cumplirá? Mira, pues sería es cuestionable. Sí, mira, yo te voy a decir, desde el tiempo que estuve trabajando y solo viendo el factor de acá, o sea, de las partes de Guatemala, de la ciudad de Guatemala, de donde, específicamente en mi hermana donde yo trabajé, y te puedo decir que una cosa es lo que está en la ley y otra cosa es la que se aplica. Y otra cosa es la que se aplica. Entonces sí hay muchas brechas que todavía hay que trabajar. Exacto. Hay muchas cosas que hay que cambiar. Hay muchas cosas que lo que estamos haciendo ahorita como visibilizarla, valorar la situación porque la gente no lo ve. Correcto. ¿Verdad? No lo ve, piensa que pasa otra situación. Lo normalizamos. Exacto. Bueno, esos niños se fueron. Pues, nos acostumbramos a ver a los niños haciendo puentes, pidiendo dinero en las calles, los que van en tránsito justamente, o sea, incluso los utilizamos porque un adulto quiere dar lástima por tener un bebé en brazos. Sí, o sea, y cuando yo estuve trabajando vi muchos casos en que el circuito de seguridad o el mismo circuito de que se trabaja revictimiza las realidades. Y también sí tenemos los poquitos espacios que tenemos en Guatemala realmente pues, están siempre saturados, o sea, hay grupos grandes de guatemaltecos y de otras nacionalidades que también van a sufrir, y no, estamos hablando que esto mismo lo van a sufrir nuestros nacionales en otros países, porque estamos como en la misma línea a nivel latinoamericano, y esto desde la teoría humana del trauma, pues este tipo de acciones, también institucionales, como Estado también tenemos culpa, ¿verdad? Puede convertirse en nuevos eventos potencialmente traumáticos en un niño, porque no solo va a haber la violencia del trayecto, sino también la violencia simbólica del sistema, que lo reduce a un número de expediente, a un número, de lo un que sujeto que hablábamos necesita comprensión, contención, el conocimiento, acompañamiento, apoyo, etcétera, realmente. Y mira, nosotros también como parte de este grupo, ¿verdad? Que trabajamos con niños y adolescentes, también debemos de capacitarnos, debemos de estar
actualizados en muchas cosas y ser críticos también. Correcto. Porque a veces las mismas teorías, las mismas situaciones que nos plantean no ayudan, ¿verdad? No ayudan, terminan revictimizando, terminan dañando, terminan etiquetando y no hemos de olvidar la parte humana. Correcto. Olvidar que son personas con situaciones en edad de golosina. con situaciones que les ha tocado, ¿me entendés? O sea, entonces, como te digo, hablábamos de la parte macro, de las políticas, hablábamos de la familia, de la comunidad, de cómo eso puede influir. Es a nivel meso. Sí, a nivel meso, de la parte del apego, de tus vínculos, de tus figuras primarias. Generacionales. Sí. Pero, bueno, hablando de la parte micro, dejamos como de hablar de niñez migrante y pasamos a hablar de un niño en concreto, de un self en concreto, de sus recursos internos, de su capacidad, de cómo él piensa, de cómo es su historia, de cómo se piensa. Ya es como exacto, ¿verdad? Un tú, un yo, ¿verdad? Ajá. O sea, entonces aquí se enlaza la zona primera. Sí, aquí se enlaza la parte de poder ver que respuesta ante el trauma depende de la intersubjetividad, de la identidad y del contexto. Y como terapeuta, pues tiene que tener una teoría, pero lo que importa es que la niñez o el niño logren entender y sentir. que es comprendido, que es escuchado. Que es escuchado, ¿verdad? que recibe una atención, que tiene empatía. Sí, porque podemos dar la atención y estar tan involucrados en, como tú dices, en el sistema de que haga esto, que el protocolo tal, que mire, que haga aquí, que haga allá, y nos olvidamos de nuestro papel como psicólogos, que tenemos que ser como una radiografía de todo lo que significa su yo. Una radiografía emocional de qué pasó, qué interpretó, qué relación se formó de sí mismo, del mundo, qué respuesta recibió de su entorno inmediato. Como ir más profundo, ¿verdad? Como ir como más allá de todo eso. Sí influye, porque como te digo, es todo conectado. Pues no podemos decir somos individuos aislados. Correcto. No, somos individuos sociales. Y como individuos sociales nos influye todo. Exacto. Pero también debemos de ver cómo fue que se creó eso, cómo se formó, exacto. Qué situaciones pasó. Ver el origen. Ver el origen exacto. de las situaciones, ¿verdad? Entonces, siempre hablando como desde este enfoque de psicoanálisis, ¿qué tenemos que hacer entonces? Que él comprenda lo que está pasando. Que él comprenda que por qué tuvo que irse de casa, por qué su familia tuvo que endeudarse. Porque hay violencia en el trayecto, porque hubo una detención, porque hay rechazo, porque hay luego un retorno y otra separación. O sea, el niño tiene que lograr comprender por qué en su momento no logra articular con palabras todo lo que sucedió en forma coherente y no solo tener esa sensación de caos y amenaza de estar a la defensiva. Porque como tú dices, se puede tener como al momento de no comprender, se puede la personita o el niño o la niña se puede entrar en una crisis, pues eso al final, porque no entiende lo que está pasando, es mucho para él, ¿verdad? Entonces, y puede el hacerlo entender hace que él entienda que lo que pasó ya está como que en un lugar. El presente es lo que trabajamos y que su sistema pueda regularse. Con las situaciones traumáticas y con las situaciones difíciles, nuestro sistema, por innato, ¿verdad? O sea, sí, tiene sus mecanismos. Sus mecanismos de vida, de lucha, congelamiento, de disociación, que en estos casos se va como a salir a la superficie, ¿no? Y que es un mecanismo de defensa. Que son mecanismos básicos que ayudan a regular al yo. Que no deberían de estar en el entorno de una niñez. Eso es súper pero está, porque estamos hablando de estos niños y niñas que pasan por situaciones difíciles y que realmente todos esos hechos van a quedar en su memoria. Van a quedar en su memoria, eso sí, realmente, pues. Porque sí se influyó, ¿verdad? Por eso no nos vamos a etiquetar y decir que sí sufrieron trauma todos, ¿verdad? Porque no, pero hay que ir como analizando esa parte de decir, bueno, o sea, todos estos mecanismos ayudan al niño y al adolescente a poder afrontar esa situación. Y les va a dar una resiliencia
realmente ha sido un tema bastante interesante. Yo creo que nos dio la noche, ¿no? Pero no, nunca lo terminaríamos como de pues de analizar. Creo que necesitaremos varios podcasts y Sí, creo que vamos a seguir a las personas hablando y hablando de eso. hablando, pero creo que se concretizó mucho y es un tema que enamora, que realmente es bastante apasionante a las personas que nos interesa. Bueno, en Estados Unidos con el enfoque de música, pues creo que es un tema bastante activo y bastante que tiene muchas ramificaciones realmente. Y si hablamos de estadísticas, pues yo creo que hay un montón de cifras negras que realmente no se es tomada en cuenta. Pues creo que las cifras que todavía de una forma que estadísticamente pues, nosotros creo que quedamos asustados, ¿no? Así que pues Realmente, mira, como tú dices, es un tema que da para largo, pero dimos como ciertos puntos importantes, ¿verdad? Como que abordamos ciertos puntos importantes, como les decíamos, desde lo macro, lo meso, lo micro. Como es un tema para abordar y los dejamos con esa inquietud, que investiguen, que busquen, que analicen, que concienticen, que concienticen a los lugares donde están. Perfecto. Y a los terapeutas también, ¿verdad? Que vayan más allá de solo con que se capaciten con este tema tan interesante. Bueno, y si pueden, va como la parte de luchar también, porque se trabaja esta parte de como la parte de políticas que refuercen de cómo ayudamos. O sea, y de cómo decimos y cómo a nosotros como país pues damos la cobertura y que identificar las falencias que desde la psicología pues se tiene, ¿verdad? Yo creo que pues es un tema que da para más y pues gracias por la invitación. Realmente yo agradecida que te hayas tomado el tiempo de compartir este tema conmigo y que puedas como llevarte algo también de este tema y realmente pues ahí sí que les agradezco, ¿verdad? Como dijimos, este tema es muy importante y feliz tarde. Y esperamos vernos en otra próxima. Sí, en la siguiente próxima igual.